Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Concilio Internacional Ríos de Agua Viva te bendice en el nombre de Jesús. Amén, gloria sea al Señor. Hoy vamos a exponer sobre la doctrina unicitaria. La doctrina unicitaria tiene como base en su doctrina dos herejías. La herejía del arianismo y la herejía del nestorianismo. Amén. Hoy le toca, para exponerlo como hereje, al teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra. Amén. Vamos a escuchar realmente lo que este teólogo está enseñando sobre la doctrina de la unicidad. Escuchen ustedes este audio, van a ver realmente qué es lo que estoy tratando de decir y lo estoy exponiendo como hereje arriano, ¿sí? El arriano Clavijo. Vamos a escucharlo para que ustedes vean de qué estoy hablando. Vamos a ver. El Hijo es Dios manifestado en carne. Escuchen bien lo que está diciendo. El Hijo es Dios manifestado en carne, o sea, el Padre. Vamos a escucharlo nuevamente. Vamos a escucharlo completo. La manifestación en carne de Dios es menor que su estado de existencia como deidad. El Hijo es Dios manifestado en carne. La manifestación en carne de Dios es menor que su estado de existencia como deidad. Sí, están escuchando. El rol o la manifestación del Padre encarnado es menor que el rol o la manifestación como Padre. El señor Clavijo tiene un Dios menor y un Dios mayor, y esto es arrianismo y por lo tanto debe ser tachado como hereje, y por eso el canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva lo está exponiendo como un hereje arriano. El rol de padre es menor que el rol de hijo, o la condición de padre es menor que la condición de hijo, o el Padre manifestado en carne es menor que el Padre. Esto es rotundamente es arrianismo, y esto es enseñado por uno de los teólogos de la iglesia de la IPUSI, una iglesia unicitaria. Vamos a escuchar el segundo audio para que usted vea qué es lo que estamos realmente exponiendo. En las manos del Hijo están, en las manos de Jesús. Mi Padre que me las dio, dice el Hijo, o sea, Dios manifestado en carne, Emmanuel, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Claro, porque Dios en su condición de Padre es mayor que en su condición de Emmanuel, en las manos del Hijo. ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon? Que la condición de Emmanuel es menor que la condición de Padre. ¿Acaso para los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, acaso Jesús no es el mismo Padre? ¿Acaso la persona de Jesucristo no es la persona del Padre? ¿Cómo una persona va a ser menor siendo la misma persona? Si la unicidad es unipersonal, ¿cómo este señor unicitario, teólogo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nos viene aquí a presentar que la condición de Emmanuel es menor que la condición de Padre? ¿Acaso para la unicidad no es uno y el mismo? Si ellos dicen que Dios es unipersonal, entonces ¿cómo Clavijo nos está presentando una condición o una manifestación o un rol o un disfraz de carne siendo menor que el disfraz de Padre? O cómo el rol de padre es menor que el rol de hijo, o la condición de padre es menor que la condición de hijo. ¿Cómo es esto si para todo el unicitario
el Padre es unipersonal. Si el Padre es unipersonal o el Padre es manifestado en carne, no tiene que ser menor ni en rol de hijo, ni en la condición de hijo, ni en la manifestación de Padre. No tiene que ser menor, porque para la unicidad es uno y el mismo, ¿sí? Por lo tanto, este ser tiene un Emmanuel, que es Dios con nosotros, menor que el Dios Padre, y por lo tanto, esto debe ser tachado como arrianismo. Por lo tanto, el señor teólogo Julio César Clavijo Sierra es tachado como hereje arriano. Pero ahí no queda todo, todavía hay más, ¿sí? ¿Cómo hay más? Sí, el señor Clavijo aparte de ser un arriano, es nestoriano, ¿sí? Él enseña nestorianismo. Entonces, analizando los audios, conforme a lo que vamos a escuchar ahorita con Clavijo, ¿sí? La doctrina de la unicidad de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene dos herejías fundamentales para su formación doctrinal, que es la herejía arriana, como ya le he presentado con esos audios, y como es la herejía nestoriana, ¿sí? El nestorianismo. Vamos a escuchar realmente a este teólogo para que usted sepa, ¿sí?, de lo que estamos exponiendo al señor Julio César Clavijo Sierra como un hereje nestoriano. Vamos a escuchar este audio. Escuchemos todos. Por lo tanto, como hijo, él podía rogar al Padre. ¿Sí? Hay gente que se burla y dice, se estaba rogando a sí mismo. Se estaba clamando a sí mismo. No, es que nosotros no estamos diciendo que como padre se clamaba a sí mismo como padre, no. Estamos diciendo que como hijo, en su manifestación en carne, como hombre podía clamar, ¿cierto? Podía clamar, como hombre podía clamar. Claro, a él mismo, pero ya no en su condición de hombre, sino en su condición de padre. Porque... Si escuchamos bien, una condición de hijo orando a la condición de padre dentro de la persona de Jesucristo. Esto es nestorianismo, ¿sí? Una persona orando a otra persona en un mismo ser. Una persona oraba a otra persona en un mismo ser. La condición de hijo oraba a la condición de padre en un mismo ser o persona. O sea, la condición o la manifestación o el rol del Padre manifestado en carne oraba a la manifestación o el rol de Padre dentro de la misma persona de Jesucristo. Por eso dice Clavijo, a él mismo, ¿sí? Y esto es nestorianismo. Vamos a escuchar nuevamente para que quede claro esto que estoy aclarando. Por lo tanto, como hijo, él podía rogar al Padre. ¿Sí? Hay gente que se burla y dice, se estaba rogando a sí mismo. Se estaba clamando a sí mismo. No, es que nosotros no estamos diciendo que como padre se clamaba a sí mismo como padre, no. Estamos diciendo que como hijo, en su manifestación en carne, como hombre podía clamar, ¿cierto? Podía clamar, como hombre podía clamar. Claro, a él mismo. ¿Sí oyeron? Claro, a él mismo. O sea, Jesucristo clamaba como hombre al Padre, a él mismo, ¿sí? Y esto es nestorianismo. La persona del Hijo oraba a la persona del Padre dentro del mismo ser de Jesucristo, o sea, a él mismo.
Y esto es nestorianismo. Por lo tanto, el señor Julio César Clavijo Sierra es tachado por segunda vez como un hereje nestoriano. Vamos a escuchar este audio para que constate que realmente lo que está enseñando este teólogo unicitario es la doctrina arriana y es hereje. Y está enseñando la doctrina nestoriana y es tachado doblemente como hereje. Vamos a escuchar este audio. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque en el río Jordán estaba siendo bautizado el hombre Cristo Jesús, que es Dios mismo manifestado en carne. Es decir, para salvarnos Dios cumplió... ¿Sí escucharon? Que es Dios mismo manifestado en carne. O sea, este señor tiene a Dios mismo manifestado en carne siendo menor que a Dios el Padre. ¿Sí? Este teólogo unicitario tiene a Jesús siendo el Padre manifestado en carne, orando al Padre a él mismo. O sea, se oraba a él mismo. Dos personas en un mismo ser. Una persona orando a otra persona. ¿Sí? Vamos a escuchar nuevamente este audio. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque en el río Jordán estaba siendo bautizado el hombre Cristo Jesús, que es Dios mismo manifestado en carne. Es decir, para salvarnos Dios cumplió dos papeles, dos roles. Simultáneamente los cumplió. ¿Sí? Cumplió simultáneamente dos roles que tenían que ser necesarios para poder salvarnos. Él cumplió el rol de padre y el rol de hijo. Entiendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque en el río Jordán estaba siendo bautizado el hombre Cristo Jesús, que es Dios mismo manifestado en carne. Es decir, para salvarnos Dios cumplió dos papeles, dos roles. Simultáneamente los cumplió. ¿Sí? Cumplió simultáneamente dos roles que tenían que ser necesarios para poder salvarnos. Él cumplió el rol de padre y el rol de hijo. Entiendo, este es mi Hijo amado en el... Sí, está claro. Sí, escuchamos. La persona del Hijo cumplió dos roles. ¿Sí? Cumplió el rol del Padre manifestado en carne y cumplió el rol, ¿sí?, del Padre en la misma persona del Hijo. ¿Sí? Clavijo tiene dos personas en un mismo ser interactuando a la vez. Y sobre todo luego dice, es que usted ignora el poder de Dios o ignora la omnipresencia de Dios. Claro que nosotros no ignoramos la omnipresencia de Dios, porque la omnipresencia de Dios es por medio del Espíritu Santo. Amén. Dios es omnipresente por medio de su Espíritu Santo. Por eso dice, ¿de dónde huiré de tu espíritu? ¿Sí? ¿De dónde huiré de tu espíritu? Porque por medio del Espíritu Santo es la omnipresencia del Padre. Por eso dice Clavijo que en el río Jordán, cuando Jesucristo fue bautizado, Jesús tuvo la capacidad de cumplir dos roles. Cumplió el rol del Padre manifestado en carne y cumplió el rol del Padre en el cielo, siendo una misma persona. Sí, cumplió dos roles simultáneamente. Sí, Clavijo tiene la persona de Cristo y la persona del Padre, ¿sí?, siendo un mismo ser, ¿sí?, Jesús. Y esto es nestorianismo. Esto es nestorianismo. Por eso el señor Clavijo es doblemente hereje. Una persona orando a otra persona en un mismo ser. La condición de hijo oraba a la condición de padre en un mismo ser o en la misma persona de Jesucristo, como si fuera un ventrílocuo. ¿Sí? Y él dice, claro, se oraba él mismo.
Esto es nestorianismo. Si para la unicidad Jesucristo, si para la unicidad el Padre es unipersonal, entonces Jesús, ¿sí? Oiga bien lo que le voy a decir, se oraba él mismo, como el señor Julio César Clavijo lo está asegurando. Una persona dentro de otra persona, y aparte interactuaba. Jesús como hombre interactuaba dentro de él con el Padre, se oraba él mismo. Esto es nestorianismo. Ya hemos escuchado realmente lo que estos teólogos unicitarios tienen como base la doctrina del arrianismo y la doctrina del nestorianismo. Por lo tanto, deben ser tachados como herejes. Y tanto la historia, ¿sí?, los tacha como herejes. Pero lo más sorprendente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con esos sus teólogos, maestros, apologistas, unicitarios, lo más sorprendente que dice el señor Clavijo, que Jesús es el Padre manifestado en carne. Si Jesús es el Padre manifestado en carne y Dios es unipersonal, entonces ¿cómo viene aquí Clavijo y nos presenta una pluralidad dentro de un mismo ser, haciéndose un hereje nestoriano? ¿Sí? Aquí los voy a dejar para que ustedes escuchen nuevamente. El Hijo es Dios manifestado en carne. La manifestación en carne de Dios es menor que su estado de existencia como deidad. El Hijo es Dios manifestado en carne. La manifestación en carne de Dios es menor que su estado de existencia como deidad. Si para la unicidad Dios es unipersonal, entonces ¿cómo nos viene a presentar aquí Clavijo a un Dios menor? ¿Sí? Eso es algo sorprendente. ¿Sí? Escuchemos nuevamente para que usted vea. En las manos del Hijo están, en las manos de Jesús. Mi Padre que me las dio, dice el Hijo, o sea, Dios manifestado en carne, Emmanuel, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Claro, porque Dios en su condición de Padre es mayor que en su condición de Emmanuel, en las manos del Hijo. Si para todo unicitario Jesús, el Dios Padre, es unipersonal, entonces ¿cómo va a ser Emmanuel, la manifestación de Emmanuel, cómo va a ser menor que la manifestación de Padre? ¿Acaso para la unicidad no es uno y el mismo? Esos son los errores doctrinales de la unicidad con sus teólogos, ¿sí?, unicitarios. Vamos a escuchar nuevamente eso que le presento, o los audios, es arrianismo, es la herejía del arrianismo. Vamos a escuchar para finalizar este otro audio. Por lo tanto, como hijo, él podía rogar al Padre. ¿Sí? Hay gente que se burla y dice, se estaba rogando a sí mismo. Se estaba clamando a sí mismo. No, es que nosotros no estamos diciendo que como padre se clamaba a sí mismo como padre, no. Estamos diciendo que como hijo, en su manifestación en carne, como hombre podía clamar, ¿cierto? Podía clamar, como hombre podía clamar. Claro, a él mismo, pero ya no en su condición de hombre, sino en su condición de padre. ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon? A él mismo. Claro que se podía orar a él mismo. Si para la unicidad el Padre es unipersonal, entonces ¿cómo se iba a orar a él mismo? ¿Sí? Al menos que en el Padre, o al menos en que Jesús, existiera dentro de él la persona
del Padre, ¿sí? Dos seres, siendo el Padre manifestado en carne y el Padre, ¿sí?, manifestado en Jesús, ¿sí? Dos seres. Es nestorianismo porque son en la misma persona de Jesús. La unicidad nos presenta a un Dios unipersonal, pero sin embargo sus teólogos unicitarios nos quieren presentar que Dios, que Jesús, en la persona de Jesús hay una pluralidad, ¿sí? Jesús siendo hombre hablaba con Jesús siendo el Padre, ¿sí? En la misma persona de Jesús, y esto es nestorianismo. Pues bien, amados hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús, amén, gloria sea al Señor. Espero que este video haya sido de bendición para sus vidas y salga de esa secta unicitaria, herética, y que va en contra de la palabra de Dios y que afecta, ¿sí?, la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios, ¿sí? Atenta en contra del Hijo de Dios porque rotundamente lo niegan. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Por lo tanto, como hijo, él podía rogar al Padre. ¿Sí? Hay gente que se burla y dice, se estaba rogando a sí mismo. Se estaba clamando a sí mismo. No, es que nosotros no estamos diciendo que como padre se clamaba a sí mismo como padre, no. Estamos diciendo que como hijo, en su manifestación en carne, como hombre podía clamar, ¿cierto? Podía clamar, como hombre podía clamar. Claro, a él mismo, pero ya no en su condición de hombre,